Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que lamentablemente ha surgido otro ataque de corte terrorista de baja magnitud, pero fue un ataque al fin y al cabo y representó pérdida de vidas humanas, en este caso dos. ¿Por qué? Porque se ha producido un ataque con un arma blanca, específicamente con un machete, en Bélgica. Un ataque reivindicado por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, tras este ataque con un machete contra dos policías belgas. Es la información que se generó, porque como lo reportan diversos medios internacionales, la Fiscalía belga investiga si el ataque perpetrado el 7 de agosto por un hombre con un machete en la entrada de una comisaría en la ciudad belga de Charleroi fue una tentativa de asesinato terrorista, según ha asegurado el primer ministro belga Charles Michel en rueda de prensa en Bruselas, la capital belga, tras una reunión extraordinaria con los servicios de seguridad del país. El ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, según informa la agencia de noticias AFP, citando a la agencia AMAC, afiliada a Estado Islámico, y es la agencia de noticias que divulga todas las informaciones, comunicados y autorías de atentados de ISIS. El dirigente belga, que interrumpió un viaje en el extranjero para seguir de cerca los acontecimientos en su país, ha confirmado también que si bien la alerta terrorista se mantiene de momento en el nivel 3 de 4 posibles, se revisará al alza la seguridad de los policías y de las comisarías. Vamos a organizar encuentros con los sindicatos de la policía para discutir medidas concretas que podríamos adaptar de manera eventual, ha explicado Michel, el primer ministro belga, antes de recordar, eso sí, que ya se han tomado medidas en los últimos meses para mejorar la seguridad de los propios cuerpos de seguridad del país. Michel también ha esbozado un nuevo nivel de seguridad 2 Plus, así lo ha denominado, Plus, en francés, para los policías y las comisarías, mientras que el resto del país está en un escalón superior de seguridad. Este se rebajó hace meses para las fuerzas del orden porque requería un esfuerzo inasumible en términos de efectivos, según explicó en el pasado un sindicato policial. Ya se elevó su seguridad al nivel 3 en enero de 2015 tras la operación antiterrorista llevada a cabo en la localidad de Verviers, en la que fallecieron dos terroristas. Sin embargo, se revisó a la baja por la dificultad que suponía, entre otras cosas, el acompañamiento sistemático de un equipo para policías que fueran desarmados al término de su servicio o el desdoblamiento de patrullas para los desplazamientos. El primer ministro belga también ha aprovechado su comparecencia para alabar la actitud de los policías que sufrieron el ataque, una de las cuales se encuentra en estado grave tras sufrir fuertes cortes en la cara y de la que abatió el agresor. Están heridos en un estado de gravedad altísimo ambos policías belgas. De hecho, ambas mujeres han sido operadas en dos ocasiones. Sí, las que sufrieron el ataque eran mujeres, dos policías, una en la cara y la otra en el cuello, y las han sacado del coma inducido en el cual estaban. Reaccionaron de manera ejemplar y sin duda evitaron una tragedia aún más grande. Cabe destacar que este atacante estaba fichado por delitos menores, pero analicemos la situación y empecemos a determinar cómo se produjo el ataque gradualmente y qué hay detrás de esto, porque si bien fue un ataque aislado, de baja magnitud, en el que no hubo muertos, simplemente dos heridos, eran mujeres, eran policías y fue una vez más en Bélgica. Recordemos que se había producido un atentado con numerosa cantidad de muertos en el aeropuerto de Bruselas, el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, con la detonación de 3 explosivos. Todo empezaba el 6 de agosto cuando, con información de última hora, diversos medios internacionales y agencias de noticias como Deutsche Welle, como Reuters, AFP, AP, EP, daban a conocer que habían herido con un machete a dos policías en el sur de Bélgica. Ya para ese momento se denotaba que el asedio de los lobos solitarios en Europa persistía y persiste. Y se tornaba imposible no pensar en ISIS. Un atacante había perpetrado este atentado, hirió con un machete a dos policías, mujeres, en Bélgica, pero este atacante resultó herido con disparos de la policía para detenerlo. Sí, se había producido un ataque con arma blanca
y era perpetrado por un lobo solitario. Entonces, el tinte terrorista era y es innegable. Por ello no se descarta la posibilidad de una célula yihadista de Estado Islámico. El agresor que atacó a estas dos policías con un machete en Bélgica gritaba o gritó en un momento de ataque: "Alá es grande". O notó el conjunto de motivos radicales que tienen una marca de ISIS, y este atacante, al gritar "Alá es grande", evidenciaba el motivo fanatista de este ataque. ISIS ahora tiene un nuevo modus operandi, hay que recordarlo, y es el de los lobos solitarios. Ya no se han producido más atentados con 2 o 3 personas o incluso más. Ahora con lobos solitarios, los conocidos lone wolves, personas que atacan aisladamente, que no están ligados orgánica y logísticamente a la red central de ISIS, pero sí fueron radicalizados con mensajes de ISIS vía web, son seguidores fieles a ellos e incluso pueden hasta percibir cierta remuneración por parte de ISIS, cierta remuneración monetaria, en caso de que no se inmolen, por supuesto. Pero aquí vemos como ISIS ha utilizado a lobos solitarios para sus últimos ataques. Ya cambió la estrategia, y lo he reiterado en este canal de YouTube. La reacción debe ser hackear su web más allá de únicamente perpetrar bombardeos contra posiciones de ISIS en Irak y Siria. Estado Islámico reivindicó este ataque. Europa sigue siendo el foco, y los países potencia de la Unión Europea siguen siendo el foco. Llámese Bélgica tras el ataque en Bruselas, llámese Francia con los ataques de París, llámese Alemania con el ataque aislado en Múnich, llámese Inglaterra con el ataque perpetrado en Londres, que aún no ha sido asumido por ISIS, pero tiene un corte terrorista también. Entonces, al observar que hay personas que perpetran estos atentados en el nombre de Alá, por aversión o rechazo social hacia la comunidad occidental, tienen orígenes árabes, nacionalidades árabes, y se sienten excluidos del sistema occidental, del sistema europeo, en cuanto a programas sociales, en cuanto a políticas públicas de su gobierno, en cuanto a asistencia social, justicia social, son motivos que, junto con el mensaje radicalizante de ISIS, los llevan a perpetrar atentados a manera de venganza o vengativamente, gracias a la matriz ideológica que ISIS inserta en ellos, una matriz depurativa y unilateral del mundo que propugna una humanidad sin Occidente. Este atacante estaba fichado por delitos menores. El atacante fue identificado como KB, sí, así, con estas iniciales. Ciudadano de 33 años, originario de Argelia, que se encontraba de forma ilegal en Bélgica desde el año 2012. El individuo estaba fichado por la policía por delitos comunes, aunque hasta el momento no se le ha vinculado con ninguna forma de terrorismo. Los agentes han interrogado a las personas de su entorno más cercano en las últimas horas y también han inspeccionado su domicilio. No se le ha vinculado directamente con alguna forma de terrorismo, pero el ataque fue perpetrado por ISIS. Entonces hay una especie de conexión entre lo que ISIS de alguna manera les dice a sus atacantes, y otra en cuanto al antecedente y el prontuario de estos atacantes, que pueden no tener un prontuario amplio, pero con el simple hecho de seguir a ISIS, de seguir sus órdenes y de verse radicalizados por los mensajes de Estado Islámico, ya tienen o incurren en un delito gravísimo. En la tarde del 7 de agosto trascendió que sobre el ataque pesaban 2 órdenes de expulsión de Bélgica, o sobre el atacante, corrijo, pesaban 2 órdenes de expulsión de Bélgica que no se habían cumplido. También se había librado de la cárcel por falta de espacio en los centros penitenciarios del país. En el momento del ataque, el agresor no llevaba ni identidad ni teléfono móvil, lo que podría dar a entender que no quería dejar rastro. La policía también ha inspeccionado la bolsa que llevaba en el momento del ataque, no ha hallado ni armas ni explosivos en su interior. Entonces, estaba premeditado. Lobo solitario, ataque con arma blanca, gritando "Alá es grande", atacó a 2 mujeres, específicamente 2 policías en una ciudad de un país europeo importantísimo como lo es Bélgica. Se pensaba, o a lo mejor él pensaba, que al atacar en esta ciudad del sur de Europa, o del sur de Bélgica, mejor dicho, no sería de alguna manera tan mediático, pero sí tuvo cierto impacto, a pesar de haber sido en la ciudad de Charleroi y no de haber sido en una Bruselas, por ejemplo, o en Liège o Lieja, otra ciudad importante de Bélgica. Pero aún así, entendiendo que atacó con un arma blanca, lobo solitario, a 2 mujeres, gritando "Alá es grande", con 2 órdenes de expulsión que pesaban sobre él, tenía delitos comunes en sus antecedentes y ya había estado en la cárcel, da a entender que era un antisocial,
un antisocial que pudo haberse influenciado por el mensaje radicalizador de ISIS. La policía belga detuvo a un hombre armado con un machete cuya presencia provocó la evacuación de todo un barrio en la ciudad belga de Lieja y que no ha causado heridos ni víctimas, según informó la fiscalía al diario Le Soir, o La Noche, traducido del francés, diario belga, y según ha difundido la agencia Europa Press. El individuo es un hombre de origen turco y de 20 años. Según las primeras informaciones, no ha usado el machete y no tenía antecedentes penales. Ahora se le suma también la detención de este hombre de origen turco. Entonces, no es casualidad que las detenciones que se produzcan y los atentados que se produzcan de estos lobos solitarios con armas blancas, últimamente en Londres, en Múnich, ahora en Charleroi, en Lieja, entonces da a entender que si son de nacionalidades árabes, sin estigmatizar a la comunidad oriental o del Medio Oriente, entonces se da a entender que las nacionalidades árabes o las personas de nacionalidad árabe radicadas en Europa experimentan por motivos radicales cierta aversión social hacia el sistema occidental y el sistema europeo, y al verse influenciados por el mensaje de ISIS genera una tormenta perfecta de odio y venganza contra lo que se supone es un sistema injusto socialmente contra estas personas. Por ello es que se llevan a cabo estos atentados, pero ya la solución debe pasar no únicamente por ir más allá de los bombardeos y atacar también a ISIS o bloquear sus redes a las comiten estos mejeciar, sino también de desplegar a cabo redadas antiterroristas partiendo de Bélgica y también de Francia, dos países epicentros de ataques terroristas de ISIS, los predilectos por ISIS, en suburbios donde haya presencia de lobos solitarios y comunidades de origen árabe, sean argelinas, turcas, sirias, iraquíes, de cualquier nacionalidad del Medio Oriente, trabajando en conjunto con la Europol para que los cuerpos de seguridad de la gendarmería belga, la gendarmería francesa, la policía belga, la policía francesa, la policía inglesa de Londres, la policía metropolitana, trabajen en conjunto con la agencia de seguridad de la Europol, la European Police o la policía europea para desplegar redadas antiterroristas tras previa resolución del Consejo Europeo con aval del Consejo de Seguridad de la ONU para que aprueben estas medidas y contingentes de seguridad de las policías de los Estados miembros de la Unión Europea, más aún los que han sufrido ataques terroristas, en conjunto con la Europol para desplegarse y evitar la proliferación de estos lobos solitarios que con estos mensajes radicalizantes y odios a la comunidad occidental perpetren estos atentados como ya se han producido en Francia, en Londres, en Múnich, ahora en Charleroi y Lieja, aunque no se produjo del todo, pero fue detenido un hombre de origen turco de 20 años que tenía pensado perpetrar estos ataques. Esto es lo último que se ha conocido en Europa. Estado Islámico celebró este ataque con cuchillo, lo apoya totalmente y reivindicó el ataque. Da a entender que ISIS tiene presencia en Europa indirectamente, pero influye sobre lobos solitarios que son más peligrosos que células ya integradas y establecidas, porque pueden estos lobos solitarios de manera muy sigilosa inmiscuirse entre la población, como sucedió en Niza, como sucedió en Múnich, para perpetrar lamentablemente estos atentados de corte terrorista. Así están las cosas en esta lucha de toma y dame entre Europa y el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Nos encontramos en una próxima edición.